Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que siempre siguen las transmisiones del Instituto Sapin. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y pues bienvenidos todos, bienvenidos a los que vamos a estar en esta pequeña clase que va muy enfocada a los elementos sanguíneos, va muy enfocada al síndrome anémico o a la anemia. Y pues aquí hay un punto muy importante porque por ahí hemos escuchado que la sangre es vida. Y sí, la sangre es vida. De hecho, hay muchos movimientos a favor de la donación de la sangre, lo cual pues es un punto muy importante a tratar y muy importante a compartir, porque la sangre tiene muchísimos elementos, muchísimas cualidades que lo hacen ser un tejido único, un tejido muy preciado. Sin embargo, también un tejido que se puede perder con mucha facilidad. Son muchos los eventos que nos pueden llevar, son muchas las condiciones que nos pueden llevar a una pérdida de sangre. Desde una hemorragia, por ejemplo, a la hora de un accidente o de una situación que pues saca todo fuera de la normalidad, desde eso hasta que se hayan enfermedades instauradas o que sea una enfermedad que esté ocasionando una hemorragia interna. Por ejemplo, un sangrado del tubo digestivo muy frecuente, sangrados de tubo digestivo por úlceras o por varices esofágicas, entre pues muchas otras causas que pueden hacer que este tejido vital que disminuya la cantidad de células que hay en este tejido. Ahora, en este contexto, pues vamos a estar hablando del síndrome anémico de los elementos sanguíneos. Y pues quiero empezar con esta diapositiva que se proyecta ahorita en pantalla y simplemente decir que la sangre es un tejido líquido que circula a través del sistema cardiovascular. Y hay que entender el sistema cardiovascular como aquel que incluye al corazón y a todos los vasos sanguíneos del cuerpo, a las arterias y a las venas. A través de estos va a circular toda la sangre. Y el corazón, pues es una bomba muscular. Así como las bombas que nosotros tenemos en nuestras casas para subir el agua al tinaco arriba, muy parecido es la función del corazón, solamente que el corazón pues va a estar mandando toda esta sangre a los diferentes órganos del cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Entonces aquí lo que podemos ver en pantalla es una animación que nos sitúa adentro de un vaso que se ve de gran calibre. Podemos pensar que es una arteria. Por ejemplo, pues la arteria más grande de nuestro cuerpo es la arteria aorta, que sale directo del corazón. Y entonces aquí estamos adentro de la arteria y estamos viendo el flujo, es decir, el transitar de esta sangre. Y entonces vemos partículas suspendidas, vemos estas células suspendidas, que vamos a hablar de ellas. Vamos a ver que hay unos discos rojos, que estos pues van a estar muy involucrados cuando nosotros hablamos de un proceso anémico, cuando nosotros hablamos de estos procesos en donde disminuye la cantidad de eritrocitos, puede disminuir la cantidad de eritrocitos, de hemoglobina, etcétera, etcétera. Y entonces hay que saber cuáles son los componentes sanguíneos. A gran escala y en términos generales, esos componentes sanguíneos se conforman de dos componentes. Son dos componentes principales. Por un lado tenemos a las células y por otro lado tenemos al plasma. Aproximadamente el 45% de la sangre van a ser células. ¿Qué células? Básicamente tenemos tres. Número uno, los eritrocitos, que conforman la mayor parte, casi el 95% de todos los componentes de la sangre, de todos los componentes celulares, van a ser eritrocitos. Y estos eritrocitos ahorita los vamos a ver a lujo de detalle en esta pequeña clase. También vamos a tener los leucocitos. Los leucocitos se encargan más que otra cosa de la defensa. Son parte del sistema inmune de nuestro cuerpo. Los leucocitos pues tienen muchísimas variantes, muchísimas subpoblaciones, así se les denomina, y lo importante saber es que conforman el sistema inmunológico. También otras células que tenemos grandes son las plaquetas, y esas plaquetas que bueno, se consideran que son fragmentos de célula. Esas plaquetas nos van a servir para no sangrar, para una función que se llama hemostasia, que significa controlar los sangrados. Las plaquetas, cuando se activan, cuando hay una herida,
y hay un vaso sanguíneo que pues por el cual se está fugando la sangre, está habiendo pérdidas, cuando entran en contacto con las paredes de ese vaso que está dañado, se activan las plaquetas y van a formar una red que va a formar una acumulación de eritrocitos, de más plaquetas y de varias sustancias que van a permitir la formación de una costra. Y entonces esa costra va a ser un tapón que va a estar iniciado por estas plaquetas para que no haya pérdidas de sangre en caso de que haya una lesión o haya una hemorragia en curso. Entonces, esas son nuestra población de células cuando nosotros hablamos de la sangre. El 45% son estas células, dentro de ese 45%, 44% son los eritrocitos y 1% las plaquetas y los leucocitos que ya estábamos viendo. Los eritrocitos, pues ahorita los vamos a ver con mayor detalle. El otro 55% de la sangre va a ser plasma. Y si ustedes, déjenme, me regreso tantito en las diapositivas, si nosotros nos fijamos en esta animación, pues vemos a las células, pero vemos que van flotando, van suspendidas. En ese medio en el que van suspendidos, eso es el plasma. Y el plasma, pues 91-92% del plasma va a ser agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mucha cantidad de la sangre es agua. Y eso es muy importante a saber. ¿Por qué? Porque es muy importante mantener una buena hidratación, no perder agua. Y por ejemplo, les explico muy rápido. El siglo pasado hubo epidemias por cólera y las personas morían por cólera porque se deshidrataban. Había una pérdida masiva de agua a través del sistema digestivo, a través de diarreas muy intensas que hacía que se vaciara toda el agua del cuerpo. Y si pues está habiendo pérdidas, no solamente a través del sistema digestivo, pues esa pérdida se va a ver reflejada en todo el cuerpo. Parte de ello es este componente del plasma, de los componentes sanguíneos, y pues es muy importante tomarlo en cuenta. También hay que saber, por ejemplo, que a las personas mayores, a los adultos mayores, hay que cuidar mucho que no tengan diarreas, que no tengan vómitos, porque pierden mucha agua de este componente sanguíneo que es el plasma. También dentro de este plasma vamos a encontrar proteínas como es la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno, que tienen muchas funciones, que en realidad pues tienen muchas funciones. Y pues a gran escala, una de las principales funciones que tiene es que mantienen la presión adentro de los vasos sanguíneos. Las proteínas constituyen de un 7 al 8% del plasma aproximadamente, pero también no solamente pues el plasma va a ser agua y van a ser proteínas, también va a haber otras sustancias y encontramos una gran variedad de moléculas en este sentido. Podemos encontrar desde electrolitos hasta sustancias nitrogenadas, que quiere decir que son productos del metabolismo de proteínas principalmente. También vamos a encontrar sustancias nutritivas como es la glucosa, como son los aminoácidos, como son los lípidos. También vamos a encontrar sustancias reguladoras como son las hormonas, y aquí cuando hablamos de las hormonas pues encontramos como rey al sistema endocrino, que el sistema endocrino, pues es un sistema muy complejo que se encarga de enviar mensajes, y esos mensajeros son las hormonas. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo la tiroides porque es muy fácil de comprender. Para que la tiroides se active necesito tener una señal desde el cerebro. Es una cascada de señales. Desde el hipotálamo va a la hipófisis, de la hipófisis va a la tiroides, son un grupo de órganos que son del sistema endocrino, y entonces dentro de este sistema endocrino, cuando nosotros llegamos a la glándula tiroides, la tiroides va a secretar hormonas tiroideas y las va a vertir a la sangre, al torrente sanguíneo, para que se distribuyan en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y entonces esas hormonas que sintetizan en lo particular la glándula tiroidea van a servir para catalizar la velocidad de las reacciones metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el cuerpo funcione a un ritmo constante, que todos mis órganos, que todos los tejidos funcionen de una manera constante.
si yo no tengo suficientes hormonas tiroideas, me voy a volver muy lenta. Mis funciones van a bajar. Toda la velocidad de mi cuerpo va a disminuir. Y entonces baja mi metabolismo, va a bajar el aprovechamiento de todos los sustratos que yo puedo comer, de toda la comida, de todo el alimento que yo puedo llegar a comer. Y entonces eso va a hacer que suba de peso. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero tiene muchas repercusiones el no tener suficientes hormonas tiroideas. Y eso pues se traduce en un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo las sustancias reguladoras son muy importantes y van a viajar en la sangre a través de este plasma sanguíneo. Debido a todos sus componentes, tanto las células que ya estábamos viendo, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas, y debido a todos estos componentes que están dentro del plasma, la sangre va a tener muchas funciones. Función número 1, va a transportar oxígeno y va a transportar dióxido de carbono. Esa función va a estar a cargo de los eritrocitos. Y los eritrocitos pues son unas células, son unos discos, así se les conoce, son unos discos bicóncavos. ¿Qué quiere decir esto? Cóncavo es esto, van a tener esa composición, como ese disco bicóncavo, van a ser esas esferas que van a tener una proteína que se llama hemoglobina, van a tener hierro en esa composición, en su estructura, en esa composición, y eso va a permitir que puedan agarrar, que puedan fijar el oxígeno, que puedan fijar el dióxido de carbono. Y eso es muy, pero muy importante. No es tan complejo de entender, simplemente es saber que todas las células pueden tener un metabolismo aerobio y un metabolismo anaerobio. Aerobio quiere decir con aire. Anaerobio quiere decir sin aire. Si yo tengo un metabolismo aeróbico, va a querer decir que para que yo produzca energía, para que mi célula funcione, voy a necesitar aire. Y el aire, en general, va a tener oxígeno. Entonces, ese oxígeno va a ser importante para que mi célula pueda funcionar. Y esta es la vía normal. Es importante tener aire porque las células van a tener este metabolismo como primera opción. Cuando no hay aire, hay algo que se llama metabolismo anaeróbico, sin aire. Sin embargo, este metabolismo anaeróbico pues está muy forzado, puede tener repercusiones pues no muy buenas para el cuerpo, puede producir otras situaciones que pueden llegar a ser letales. Sin embargo, sí pueden funcionar y pueden salir al rescate en caso de que pues no haya alguien más, ¿no? Y entonces aquí a saber, lo indispensable es el metabolismo anaeróbico, es lo principal, es lo primordial. Y entonces como yo necesito oxígeno, necesito aire en todas mis células para que funcionen adecuadamente, bueno, pues la sangre, los eritrocitos van a ser los encargados de llevar ese oxígeno desde los pulmones hacia todo el cuerpo. Y viceversa, cuando las células ya ocuparon el oxígeno, lo van a devolver pero en forma de dióxido de carbono. Esas moléculas, los mismos eritrocitos también los van a agarrar y los van a llevar a los pulmones. De las células van a ir a los pulmones y en los pulmones van a depositar ese dióxido de carbono a través de la exhalación, lo vamos a sacar y al momento de inhalar vamos a meter oxígeno. Nuestros eritrocitos en los pulmones, que viajan a los pulmones, lo van a agarrar, lo van a llevar a las células. Las células lo van a ocupar, lo van a metabolizar, van a desechar dióxido de carbono, los eritrocitos lo van a agarrar, los van a llevar a pulmones, nosotros lo vamos a sacar, vamos a volver a meter oxígeno y es un ciclo, es una cadena constante para mantener este suministro de oxígeno. Y entonces, bueno, esto es muy importante. Aquí en lo particular les puedo recomendar mucho una serie, se llama Cells at Work, Células en el Trabajo.
Es una serie que es de dibujos japoneses, que está muy buena y explica mucho sobre la función de estos eritrocitos. Y entonces es como entrar a un mundo pequeño y se ve muy gráfico. Para que nos demos una idea, bueno, pues tenemos muchos recursos didácticos, muchos recursos pedagógicos, y nos podemos incluso pues pasar un buen tiempo de diversión a través de esta serie. Se la recomiendo, pues está divertida. También otra función del tejido sanguíneo es transportar sustancias nutritivas. Ya estábamos viendo que en el plasma van a estar circulando glucosa, lípidos, proteínas. Todo el cuerpo en lo particular va a preferir los carbohidratos. Y estos carbohidratos, pues en forma de una azúcar, de un monosacárido que se llama glucosa. Van a haber otros, claro que sí, pero principalmente va a ser la glucosa. Cuando esta glucosa no está disponible, el cuerpo puede utilizar otras fuentes de energía, como son las proteínas. Y las proteínas, pues hay que entender que principalmente son estructurales. Todo nuestro cuerpo son proteínas, un sinfín de proteínas, y la mayoría de nuestro cuerpo va a estar construido con proteínas. Las proteínas que nosotros comemos de origen vegetal, de origen animal, van a ir a construir mi cuerpo, a estar en ese constante construir del cuerpo, a esa constante regeneración, renovación. Y entonces las proteínas muy rara vez se van a ocupar como sustrato metabólico para que la célula pueda producir energía. Sin embargo, sí puede llegar a suceder. Otra función, otro sustrato metabólico son los lípidos, es decir, las grasas. Y aquí, dentro de las grasas, pues hay que saber muchas cosas. El tema de las grasas a la hora de la alimentación y a la hora que hablamos de la sangre, es un tema amplísimo, pero muy amplísimo. La verdad es muy importante también conocer sobre ello. Igual en futuras transmisiones podemos dedicar una transmisión solamente a los lípidos. Y al metabolismo de los lípidos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Pero en pocas palabras, los lípidos pues también van a ser una fuente de energía mucho más densa, porque un gramo de proteínas, un gramo de carbohidratos aportan 4 kilocalorías, pero un gramo de lípidos van a aportar 9 kilocalorías, es decir, el doble de energía que pues el azúcar, en pocas palabras. Y entonces es importante saber que todos estos componentes nutritivos, glucosa, lípidos, proteínas, van a ir suspendidos en el plasma de la sangre. También, si yo llevo alimento a todas mis células, es normal que cuando estas células pues terminen de ocupar este alimento, generen residuos, generen productos del metabolismo. Todos esos productos del metabolismo, todos esos desechos del metabolismo celular, también la sangre se los va a llevar y los va a movilizar para que sean pues depurados a través del riñón o a través del sistema digestivo, a través de las heces. Y entonces aquí hay otra función, la función de movilizar todos esos componentes del desecho del metabolismo celular. Otra función muy importante que ya les estaba mencionando es la distribución de las hormonas y de sustancias reguladoras. Ya estábamos hablando un ejemplo de las hormonas tiroideas. También ya estábamos hablando de la función de la coagulación, y esta función de coagulación pues es muy importante. Ya estuvimos hablando de las plaquetas. En el plasma también van a estar circulando proteínas que se van a ocupar para este proceso de coagulación de la sangre, para no haber pérdidas. Finalmente, otra función del sistema sanguíneo, del tejido sanguíneo, es la termorregulación, es decir, mantener una buena temperatura corporal. Y aquí, pues nosotros podemos encontrarnos con dos emergencias, con dos situaciones de emergencias que van a estar disregulando esta temperatura. Por un lado podemos encontrar el golpe de calor, y por otro lado podemos encontrar la hipotermia o el congelamiento, en donde estas dos circunstancias que yo les planteo llevan al límite, hacia arriba o hacia abajo, esta capacidad de termorregulación del cuerpo, de la sangre. Y entonces aquí es importante decir que la sangre tiene un punto muy importante, porque como se mantiene en movimiento constante, va a estar manteniendo el calor
central, el calor corporal. Y ese calor pues va a ser muy importante, esa temperatura normal, regular, de 36.5 más menos 1 grado en general, va a ser muy importante para que se mantengan en funcionamiento adecuado todos los sistemas, todo. Finalmente, pues otra función del tejido sanguíneo que podemos encontrar es que transporta células y agentes del sistema inmunitario. Básicamente es transporta pues a todo el sistema inmune, porque recordemos que pues es necesario que este sistema esté activo en todo el cuerpo, alrededor de todo el cuerpo, no solamente en los órganos linfáticos, en los órganos dedicados al sistema inmune, sino que tenemos que tener una protección en todo el cuerpo. Entonces, esa función de cubrir todo el cuerpo y de llegar a los sitios de infecciones que puede llegar a haber, pues lo va a lograr a través del tejido sanguíneo, del sistema vascular. Y les estaba comentando que hoy íbamos a hablar con más énfasis en los eritrocitos y en el síndrome anémico. ¿Por qué? Porque es un punto pues muy frecuente, es algo que pues normalmente, como siempre digo, ¿no? Como no todas las enfermedades duelen, no todas se detectan a tiempo, no todas nos damos cuenta, ¿no? Sino hasta que ya llevamos un tiempo considerable con ellas, ¿no? Ya estaba mencionando que los eritrocitos pues van a ser estos discos bicóncavos que van a estar fijando el oxígeno, van a estar fijando el dióxido de carbono y que tienen una vida media de 120 días aproximadamente. Internamente van a tener hemoglobina, que es una proteína tetramérica, está muy bien plegada, tiene una estructura un tanto pues compleja, muy importante, porque va a agarrar este oxígeno, tiene esa capacidad de agarrar el oxígeno y de agarrar el dióxido de carbono, pero de también soltarlo. Y eso pues es muy importante, ya estuvimos viendo. El síndrome anémico va a ser cuando tenemos cantidades disminuidas de hemoglobina, de esta proteína, pues que va a ser muy importante para mantener todas las funciones, la función principal que va a ser el oxígeno y pues el dióxido de carbono, esa movilización. Este síndrome anémico va a tener muchas características. Las manifestaciones generales, pues es que las personas cuando tienen algún grado de anemia o tienen este síndrome anémico, es que se sienten cansadas, se sienten fatigadas, se sienten desanimadas, se sienten en ese sentido decaídas. ¿Por qué? Porque ya les estaba mencionando que para que las células puedan funcionar bien necesitan oxígeno. Si yo tengo menor cantidad de hemoglobina, voy a tener pues menor capacidad de abastecer todo el oxígeno que necesitan mis células. Por lo tanto, pues voy a tener células que no producen pues adecuadamente energía, que están lentas, que están enlentecidas, y todo eso pues por lo importante, por la función tan importante que tiene estos eritrocitos. Y entonces, si yo tengo una persona con síndrome anémico, pues voy a encontrar este tipo de manifestaciones generales, que se sienten cansadas, se sienten desanimadas, se sienten pues muy con el ánimo abajo, con las fuerzas abajo, ¿no? Y por más que duerman, por más que descansen, no se van a reponer, porque el cansancio viene de no poder abastecer bien el oxígeno en las células. Otra manifestación son las manifestaciones cutáneas, y pues la anemia se caracteriza por palidez, por la palidez en todos los tegumentos y por esa como translucencia, por esa piel como translúcida que no está suficiente irrigada. La piel, nosotros nos podemos dar cuenta, cuando hace frío, la piel se torna blanquecina, se torna más opaca, se torna más blanca, más pálida. ¿Y eso por qué sucede? Pues porque a nivel general, cuando hace mucho frío, hay que mantener el calor en órganos centrales, y lo que vamos a hacer, lo que el cuerpo va a hacer es disminuir la cantidad de sangre que llega a la piel. Muy al contrario,
Cuando estamos en un entorno muy caluroso, muy caliente, pues la piel va a estar roja, va a estar enrojecida, va a estar congestiva, y eso va a ser reflejo pues de que necesitamos eliminar el calor, disminuir el calor a través de la piel, a través de sudar y a través de mandar la sangre, más sangre hacia el sistema tegumentario, hacia la sangre, para que baje la temperatura. Y entonces aquí en el síndrome anémico va a ser como si estuviéramos en una condición de frío. No hay mucha sangre, no hay mucho hemoglobina, no hay mucho en estos eritrocitos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo que tenemos, lo poco que tenemos, hay que mantenerlos en órganos centrales, en cerebro, en corazón, en pulmones, en sistema digestivo, para mantenernos con vida, para que no haya repercusiones. Entonces la piel la vamos a encontrar blanquecina, la vamos a encontrar pálida. Otra manifestación del sistema cardiovascular es que vamos a encontrar taquicardia, es decir, el corazón va a tener que latir más rápido, más rápido, más rápido. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque al tener menor cantidad de hemoglobina, pues con la poca que tengo, hay que hacer la función de como si tuviéramos toda la hemoglobina que necesitamos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a acelerar, el corazón va a acelerar la velocidad con la que esta sangre, con la que estos eritrocitos van a circular a través de todo el cuerpo. También vamos a tener otros síntomas que son los neurológicos, y pues tienen que ver mucho con las manifestaciones generales. En una anemia, las personas pues van a tener dificultad para concentrarse, van a tener cierto grado de irritabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, el cerebro, va a ser muy susceptible a la pérdida de oxígeno. En ningún momento podemos dejar al cerebro sin oxígeno. Imagínense qué pasaría si yo le bajo el suministro. No se lo quito, pero le bajo. Entonces, pues le voy a causar problema, va a estar difícil mantener todas las funciones cerebrales corriendo adecuadamente. Entonces, síndrome anémico, voy a encontrar estos síntomas neurológicos. También pues voy a encontrar otros síntomas gastrointestinales. Puedo encontrar, por ejemplo, la constipación o alteraciones en el tránsito intestinal. Y finalmente puedo encontrar trastornos menstruales en las mujeres. Recordemos que la menstruación pues conlleva una pérdida sanguínea pues abundante, y si no tenemos suficiente sangre en el cuerpo, pues el cuerpo no se puede dar el privilegio, no se puede dar el lujo de mantener esta función menstrual adecuada, y entonces va a haber disminución del flujo, o va a haber pues que el flujo sanguíneo, que la menstruación no suceda, no ocurra. Es muy importante saber qué es el síndrome anémico, saber qué tengo que buscar para poder detectarlo adecuadamente, y lo más importante, poder tratarlo y poder buscar atención adecuada oportunamente. La anemia pues puede traer ciertas consecuencias, y una muy sencilla se llama cor anémico, y es decir, el corazón va a sufrir ciertas alteraciones debido a que no hay suficiente sangre para funcionar. Y entonces, así como esto, pues hay varias repercusiones. Una de las más importantes es que es pues el agotamiento excesivo, el agotamiento constante, que no nos va a permitir pues desarrollarnos y llevar una vida normal. Nos vamos a sentir cansados y agotados todo el tiempo. Y entonces, si ustedes han detectado que tienen alguno de estos síntomas, pues yo diría, no cabe de más hacernos un estudio de laboratorio. Y en ese sentido, pues es importante saber que los estudios de laboratorio pues están para echarnos una mano, para darnos una orientación. Y entonces, pues podemos recurrir a ellos. En general, a mí siempre me gusta recomendar pues hacerse un estudio al año, o uno cada 2 años, dependiendo de qué tan joven se es, o qué otros trastornos tengamos, qué enfermedades tengamos, pero pues sí es importante. Aquí hay algo pues bien importante, y es que no necesitamos, yo en lo particular realmente creo que no necesitamos que las cosas exploten, que empiece con una enfermedad muy grave, ya muy avanzada, para empezar a hacer algo.
la salud se busca desde la prevención, desde ese principal punto. Y entonces, a través de todos estos conocimientos, nosotros hay que ir dirigiéndonos a saber qué podemos prevenir. Y es muchísimo mejor prevenir que lamentar. Y en ese sentido, el síndrome anémico nosotros lo podemos ver, se puede valorar a través de un estudio de laboratorio que se llama biometría hemática. Y en esta biometría hemática pues vamos a ver muchas características de los eritrocitos, de los leucocitos, de las plaquetas. Y dirigidos al síndrome anémico pues vamos a ver los diferentes grados de anemia que puede llegar a existir. Y esto pues debido a la baja de la concentración de hemoglobina. Así ustedes lo pueden encontrar reportado en el estudio de laboratorio, biometría hemática, y abajo va a decir hemoglobina. De esta hemoglobina, grado 1, la anemia grado 1 es cuando esta hemoglobina se encuentra de 10 a 13 gramos sobre decilitro de sangre. Grado 2, cuando esta hemoglobina se encuentra de 8 a 9.9 gramos sobre decilitro de sangre. Grado 3, cuando se encuentra de 6 a 7.9 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre. Y grado 4, cuando tenemos una hemoglobina menor a 6 gramos sobre decilitro. Y mucho ojo, indicación médica para hacer transfusión de sangre es una hemoglobina bajita por abajo de los 6 o menor a 6 o grado 4. Porque es una condición muy importante. Si ese paciente, si esa persona llega a tener un accidente, llega a sangrar, pues la vida se puede ver comprometida en gran manera. Y entonces, por favor, pues tenemos aquí un punto muy importante que es la anemia, que es la hemoglobina, y pues simplemente decir, hay muchos tipos de anemia, hay diferentes tipos de anemia y hay diferentes causas. Para todo eso, pues tenemos que analizar el volumen corpuscular medio, la cantidad de hemoglobina, la concentración, el tamaño de los eritrocitos, y pues hay que tener una orientación y hay que saber que pues en general, si nosotros encontramos la hemoglobina baja, pues es momento de actuar. Por favor, ya casi llegamos a leer los comentarios. Si hay alguna duda, si hay algún punto, cualquier cosa, por favor escríbanlo. Esta transmisión pues es para ustedes y espero que pues hasta ahora la clase que hemos tenido haya resultado pues interesante. Es en este marco del síndrome anémico que les quiero presentar este taller de interpretación de estudios de laboratorio. Lo imparte una servidora, médico pasante de servicio social, Alejandra Carrasco Arteaga, y va a iniciar el 24 de febrero de este año. Ya estamos a unos pocos días. ¿Qué vemos en el temario? En el temario vemos el impacto de los estudios de laboratorio en la medicina moderna, porque es una herramienta importante, y vamos a hacer una breve descripción de todas las enfermedades de las principales enfermedades, que se pueden llegar a diagnosticar, que podemos llegar a tener una aproximación a través de estos estudios de laboratorio, como es la biometría hemática, la química sanguínea de 27 elementos, que incluye función renal, función hepática, el perfil lipídico, ver las proteínas y ver muchos aspectos que son importantes. También, pues la glucosa y la diabetes, vamos a darnos una orientación, es una pequeña orientación para saber qué hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, es que me siento mal, ¿qué será? Pues no sé, no me siento tan mal, ¿no? Pero ese pequeñito síntoma, pues puede ser reflejo de que algo está empezando a suceder en el cuerpo. Entonces, si yo a la hora de ver mis estudios digo, ay, es que la glucosa está alta, digo, ay, esto puede ser una diabetes. Es momento de buscar atención oportuna, atención adecuada, no dejar ahí las cosas. También dentro de los estudios de laboratorio que vamos a estar analizando va a ser la hemoglobina glucosilada, el perfil lipídico, ya les estaba comentando, el perfil hepático, el perfil pancreático, es decir, la función del páncreas, el perfil tiroideo y finalmente el examen general de orina, que pues nos puede dar una orientación muy buena a la hora de valorar la presencia de infecciones en las vías urinarias o también cálculos renales y otras alteraciones.
Sin más, bueno, pues hasta aquí tenemos esta pequeña clase el día de hoy. Vamos a leer comentarios. Cualquier comentario, por favor, también cualquier duda, aclaración que necesiten el temario, que quieran fechas, etcétera, etcétera, a los números que se enseñan en pantalla, pues aquí pueden marcar. El equipo del Instituto Sapin está listo para atenderles. Ok, María de la Luz nos comenta, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. María, gracias por estar aquí en la clase, espero que haya sido pues interesante, que haya aportado. Tenoch también nos manda saludos. Muchas gracias por acompañarnos, Tenoch. Carol nos dice, buenos días y excelente información. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, Carol. María Luisa también nos dice, importante e interesante plática para aprender a cuidar nuestra salud. Gracias por compartir. Y muchas gracias, Luisa. Aquí pues hay un comentario muy importante. Es cuidar de nuestra salud. Finalmente, un componente muy importante del bienestar es cómo me siento. Un componente muy importante es la salud. Y entonces es en ese margen que cuidar la salud pues tiene muchas repercusiones pues muy positivas, muy positivas. Si yo empiezo a cuidarme, si empiezo a prevenir y pues si tengo chequeos constantes, ¿no? No solamente va a ser, sí, ya me hice una vez en la vida, no. Aquí la cosa es empezar a crear pues hábitos saludables, a hacer conciencia de qué cosas pues puedo tener yo para evitar la aparición de una u otra enfermedad o también retrasarla lo más que se pueda en caso de que pues en mi genética, en mis factores, en todos mis factores de riesgo yo puedo llegar a desarrollar, ¿no? Ok, seguimos leyendo los comentarios. Uriel también nos dice, buenos días, excelente tema, gracias por compartir. Muchísimas gracias, Uriel. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Luis Márquez dice, buenos días, excelente taller y muy interesante información. Muchísimas gracias, Luis. Espero que pues que toda la información sea valiosa. María Elena dice, buenos días, doctora Carrasco, un tema muy interesante para aplicar en nuestra vida diaria y mantener una salud óptima. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias por el comentario. Gracias por acompañarnos el día de hoy, María Elena. Karina también nos dice, buenos días, excelente tema que nos comparte. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos. Marta también nos dice, gracias, un excelente tema. Marta Cornejo, Marta Alvarado también nos dice, gracias. A las dos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Alexa Durán nos dice, hola, buenos días, muy buena información la que nos comparte. Alexa, muchísimas gracias por seguir la transmisión. Susan nos dice, excelente plática, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Susan, espero realmente que pues haya sido una clase, pues que haya sido buena. Francisco nos dice, buenos días, doctora Alejandra, excelente tema. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Gema Rodríguez nos dice, saludos, doctora, gracias por compartirnos esta importante información. Es un magnífico taller, no se lo pueden perder. Ok, si tienen alguna duda, por favor comuníquense a los teléfonos en pantalla y con gusto les comparten toda la información. Julieta nos dice, buenos días, doctora, muchas gracias por compartir esta información muy importante. Bendiciones, muchísimas gracias, Julieta, por acompañarnos en esta transmisión. Ana Lilia nos comenta, ok, hola, buenos días. Cuando a mí me mandaron a hacer unos estudios, mi hemoglobina salió de 12.4. Me dijo el doctor que tenía un poco de anemia, pero mis síntomas eran que me dolía el corazón. Ok, aquí hay que analizar varias cosas. La hemoglobina sí está un poco baja, no está en exceso baja, estaba en 12.4 gramos sobre decilitro, pero aquí hay que tomar en cuenta, aquí salta mucho que dice me dolía el corazón. Hay que analizar bien ese dolor, porque sí puede ser una molestia derivada de la baja de hemoglobina, pero no es tan importante el grado de hemoglobina como para decir que es directamente de eso. Hay que analizar pues muchos otros factores, como es por ejemplo los factores familiares, ¿no? Es decir, si en mi familia o si en su familia
hay antecedentes de enfermedades cardiovasculares, hay que tomarlas en cuenta. Ahí, en lo particular, por ese dato, pues también tendríamos que analizar el perfil lipídico, es decir, cómo están los triglicéridos, el colesterol, y ver de qué se trata, y pues hacer estudios básicos. Incluso eso, bueno, pues podríamos orientarnos a hacer un electrocardiograma, pero pues principalmente hay que ver cómo es que duele el corazón y de qué manera, ¿no? Porque no todo dolor en el tórax, no todo dolor en el pecho, pues va a estar relacionado con un infarto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hasta las emociones pueden hacer que me duela el pecho. Hay que analizar bien ese dolor de corazón, Ana Lilia. Yo en lo particular, pues sí le recomendaría que siga el tratamiento normal de que le hayan dejado para la hemoglobina, y si hay alguna recomendación pues de su médico para que busque algún cardiólogo, ahí sí le recomendaría que lo buscara. Ismael nos dice, excelente charla, muchísimas gracias Ismael por acompañarnos. Marta Lozano nos pregunta, doctora, ¿la arritmia se puede quitar? ¿Qué recomienda? Ok, las arritmias, primero hay que partir de definiciones básicas y de conceptos pues que no son tan complejos, ahí vamos. Miren, el corazón es un músculo, que bombea sangre. Normalmente tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Y, mucho ojo, tiene un ritmo estable. Y normalmente es estable, es constante, es continuo. Para que este músculo funcione, necesita tener una función eléctrica adecuada. Y aquí, bueno, hay que saber que el corazón es ese músculo, pero ese músculo va a estar dirigido por el sistema eléctrico del corazón. Y este sistema eléctrico, pues, es el que lleva el ritmo, es el maestro para coordinar todos los movimientos del corazón. Una arritmia puede ser generada por muchas causas. Sin embargo, en términos generales, una arritmia es cuando este sistema de conducción eléctrico del corazón pues no funciona adecuadamente. Y podemos hay muchísimas clases de arritmias. Aquí pues hay que ver de qué se trata. Y pues en general las arritmias hacen que el corazón no funcione constantemente. Sí funciona, pero funciona constantemente. Y entonces podemos tener arritmias como es la fibrilación auricular, que en vez de ser un latido así, que todo el corazón bombea, la fibrilación auricular hace esto. No bombea parejo, sino que bombea pues como que medio bombea la fibrilación auricular. Pero hay muchos otros tipos de arritmias. Aquí pues hay fármacos antiarrítmicos que pues le pueden llegar a ayudar dependiendo de la arritmia que se trate, de la arritmia que pues esté generando todo. En lo particular, pues ahí le recomendaría que sí acuda a un cardiólogo, porque hay unas arritmias que pueden llegar a causar paros cardiorrespiratorios, perdón. Y entonces, pues si tenemos un buen control, pues aferrarnos a todo ese control que podamos llegar a tener. Ahí sí le recomendaría totalmente que vaya a un cardiólogo para que incluso la diagnostiquen adecuadamente y pues la puedan protocolizar a ver qué tratamientos le pueden llegar a ofrecer. Espero haber contestado su pregunta. Ok. Lady Herrera nos dice, buen día doctora, disculpe, ¿cómo se llama la serie que comentó como método didáctico? Se llama Cells at Work. En español es células en el trabajo o células trabajando. Me parece que ahorita está en streaming, en la plataforma de Netflix. Ustedes ahí la pueden encontrar. Cells at Work. Cells como de célula, C-E-L-L, at work, A-T, espacio, W-O-R-K. Cells at Work. Es la verdad, está entretenida, les puede ayudar para orientarse en cómo está todo el cuerpo y pues tiene también historias pues interesantes, ¿no?
Está interesante esa serie, la verdad sí se la recomiendo. Si quieren, si buscan una aproximación a más o menos cómo funciona el cuerpo, bueno, pues ahí la pueden tener. También en esta serie pues hay muchos, se enfoca mucho también de los medios de defensa, por ejemplo, el sistema inmune, en la célula dendrítica, en el linfocito T, en el linfocito B, en todas las clases de linfocitos, en los eritrocitos, en las plaquetas, etcétera, etcétera. Entonces pues es una buena orientación. Creo que hay más comentarios. Ok. Ana Lilia nos vuelve a decir, muchas gracias. Sí puede ser porque tenía yo mucho estrés y eso me comentó el doctor que era principalmente por el estrés. Ya he mejorado mucho porque mis triglicéridos salieron de 60, colesterol total de 138, HDL 29, colesterol de muy baja densidad, ese es el HDL, a ver, perdón, es que está un poco confuso el mensaje. HDL 29, el VLDL, que es el colesterol de muy baja densidad en 12, y LDL seguramente 97. Ok, ahí, bueno, si se da cuenta usted aquí me está enseñando un perfil lipídico. En general, pues los triglicéridos no tienen que estar por abajo de 150, el colesterol por abajo de 200. Sus cifras están bien, los triglicéridos diría yo que incluso están un poco bajos, triglicéridos en 60, colesterol de 138, sin embargo pues aquí podemos decir que no hay algún problema, por ejemplo que se está empezando a gestar una placa de grasa para que pueda ocurrir algún infarto, eso es importante, tenemos esas cifras controladas. El HDL 29 podríamos subirlo un poquito y eso puede ser a través del ejercicio y a través de consumir grasas saludables. Y el LDL, que es un colesterol de baja densidad, de muy baja densidad, pues se encuentran bajos, no hay tanto problema. El colesterol de baja densidad pues se considera normal hasta 130, estamos en 97, así que estamos bien. El colesterol VLDL, bueno, pues está en 12, está igual pues dentro de parámetros. Aquí, qué bien que lo menciona porque sí, el estrés, bueno, es una enfermedad cañoncísima, muy, muy, muy desgastante. Y el estrés sí puede ocasionar lo que usted nos decía, Eso es como, no sé si los haya sentido como punzadas o como palpitaciones o como ese dolor un poco como obstructivo, como compresivo. Eso sí lo puede causar el estrés. Y el estrés, bueno, pues se considera la enfermedad también silenciosa del siglo XXI porque puede llegar a causar muchísimos estragos. El estrés, pues no solamente, por ejemplo, en este caso que nos está compartiendo, por cierto, muchísimas gracias por compartirnos pues su perfil lipídico, sino que también pues puede causar muchas alteraciones a nivel del sistema digestivo, del sistema nervioso, del sistema tegumentario. Y entonces pues ahí mucho ojo, para el estrés pues se puede recomendar pues hacer hobbies, dedicar pues el tiempo también a cosas que nos apasionan, que nos gustan, podemos pues desestresarnos un poquillo de ese momento. Muy importante aquí, ojo, la salud mental, la salud psicológica es igual de importante que la salud biológica y en ese sentido, pues si tenemos por ahí mucha carga en ese sentido, podemos acudir a consulta psicológica. Y créanme, se siente muy bien, yo lo he experimentado cuando estoy muy abrumada, cuando tengo mis ataques de ansiedad debidos pues a este siglo XXI y muchos factores, ayuda muchísimo. Y en ese sentido, la paz mental, esa tranquilidad, pues sí puede repercutir de una manera óptima, de una manera positiva en el corazón. Entonces, pues aquí simplemente les recomendaría que pues sigamos haciendo ejercicio y una buena dieta, y una dieta pues que se dirija a crear buenos hábitos, un plan alimenticio que pueda ser sostenible también. Y aquí, pues en lo particular los triglicéridos están un poquito bajos, recomendaría que no haya tanta restricción de grasas, que pueda comer un poquito más, el 90% de todas las grasas que consumimos son triglicéridos, y que pues no se prive tanto de esas grasas, pero que sí cuide mucho el origen de esas grasas. Pues productos capeados que son sumergidos en grasa, todo eso no, pero sí podemos pues ensaladas, agregarle un poco de aceite de oliva, sí podemos recurrir también por ejemplo al omega 3, al omega 6, podemos recurrir a aceites pues que son que se pueden encontrar en la carne de pescados, etcétera, etcétera. Sin más, si no hay más dudas,
También Marta Lozano nos dice, ya compartí, muy interesante tema, muchísimas gracias por compartir esta transmisión. Espero pues hasta ahora haber respondido todas sus dudas. Muchísimas gracias por comentar todo lo que nos han dicho. En lo particular siempre creo que lleva mucha retroalimentación, que tengamos dudas, que las saquemos, aclararlas, pues entre todos, porque pues vamos a tener una buena orientación. No nos quedamos con las dudas y las aclaramos, y al contrario, ¿no? Ya sabemos qué hacer, pues tenemos una orientación de qué hacer, ¿no? Y es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los dejo con esta portada, taller de interpretación de estudios de laboratorio, que inicia el 24 de febrero, ya estamos a unos días. Espero realmente que se puedan dar la oportunidad de conocer este taller, de empaparse de todos los conocimientos. Es una orientación, vamos a empezar con todos estos conocimientos, y pues es muy importante porque pues mientras más conocemos, más nos vamos a dar cuenta qué son las cosas que tenemos que hacer para mantener una buena salud, por dónde ir, qué hay que hacer. No es tan complicado, simplemente es cuestión de saber qué hacer, para qué lo hago, por qué lo hago, de qué manera lo hago, ¿no? Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Cualquier duda, aquí están los teléfonos. Sin duda pueden mandar mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Tengan un excelente día, una hermosa mañana, una hermosa tarde, una hermosa noche. Y acuérdense que la salud es punto primordial para el bienestar, y nosotros podemos tener un papel activo en ello. Muchas gracias.